Gracias, Henry. Es para mí un privilegio el poder estar acá. No me siento el financiero más apropiado para poder hablar de finanzas, porque a pesar de toda la experiencia financiera, desde muy pequeño estuve involucrado en negocios, cometí muchos errores y es por eso también que a veces uno puede aprender de los errores que comete y por eso quiero manifestar o expresarles o contarles cosas dentro del mundo financiero para que ustedes tengan en cuenta y no cometan esos mismos errores. Tengo formación en administración, en mercadeo, en finanzas, entonces si ustedes tienen preguntas, vamos a hacer la sesión, no es una predicación expositiva, es una sesión informativa de qué dice la Biblia en el tema financiero y qué dice la Biblia acerca de las personas que están involucradas en el tema financiero, y luego vamos a ver algo que son como unos consejos para nosotros como pastores o líderes. Voy a grabar la presentación, es decir, que no les entregué notas, pero la voy a poner en el web. Es decir, si ustedes toman mi email, lo pueden escribir y me envían un email y yo les envío el link en donde les voy a poner la presentación y lo que estamos haciendo acá. Un segundo. Ay, se me fue. Ok. En este momento la industria, la economía mundial está sufriendo de muchas maneras. Muchos de ustedes igualmente están sufriendo por los problemas financieros que vive el mundo. Los europeos, por ejemplo, están nerviosos de lo que pueda pasar en Grecia, en España, en Italia, en Portugal. Los Estados Unidos está de la misma manera pendiente de lo que pueda pasar. Ayer alguien escribió en uno de los periódicos que Grecia había llegado a un acuerdo, pero sin embargo estos acuerdos nos siguen manteniendo nerviosos de lo que está pasando en el mundo y eso nos afecta, eso afecta la economía de todos, afecta este país, está afectando Latinoamérica. Este país tiene elecciones este año y seguramente va a haber un crecimiento diferente a cuando no hay. Normalmente las elecciones no traen un buen momento para la economía del país. Acabamos de venir de una recesión, entramos a otra, hay nerviosismo, y a esto hay que sumarle que los líderes o los pastores, las iglesias consideran que hay que mantenerlos humildes, es decir, mantenerlos con muy poco dinero para vivir. Entonces, ¿qué hace uno como líder para administrar el dinero o el poco dinero que tiene para poder vivir en este mundo donde nos bombardean todo el tiempo de cosas que creemos que necesitamos? Entonces, lo que voy a hacer, vamos a dividirlo en 3 sesiones, nuestro seminario. El primero es, vamos a ver la responsabilidad que debe tener un buen líder. Un buen líder debe tener un buen testimonio. Luego vamos a ver qué dice Dios acerca del dinero y luego vamos a ver estos consejos prácticos de los que estamos hablando. Un líder es digno de confianza. Un líder es digno de confianza quiere decir que nosotros somos, si son líderes dentro de su congregación, la gente debe confiar en ustedes. Nosotros sabemos que Pablo es un ejemplo para todos nosotros como líderes. Y Pablo hizo dentro de su ministerio, cuando estuvo acá, él era una persona que era digna de confianza. Si recuerdan, en Hechos 27, cuando él va en su viaje a Roma, porque lo llevaban preso, él era el preso del barco, y por encima de él estaban todos, estaba el contramaestre, el capitán del barco, la tripulación, todo el mundo estaba por encima del preso, de Pablo, y sin embargo,
cuando Julio, el centurión, estuvo con él y al siguiente día él le dijo, lo dejó ir a bajarse y que sus hermanos lo atendieran. O sea, pónganse a pensar, el preso del barco le pregunta al que lo está cuidando, ¿puedo ir y que allí me atiendan? Al siguiente día, y lo dejó ir. ¿Cómo hizo él para confiar en Pablo? Es algo que llama la atención. ¿Por qué le dio esa confianza a Pablo? ¿Cómo se ganó la confianza en solamente un día? Y eso es lo que los líderes deben tener. Nosotros como líderes debemos tener suficiente confianza, que la gente confíe en nosotros. Y a veces esa no es lo que pasa dentro de nuestras congregaciones. A veces ni siquiera confían las esposas. Muchas de ellas pueden en este momento estar orando por muchos de ustedes para que no gasten más de lo que deberían estar gastando. Entonces un líder es digno de confianza. Un líder es un ejemplo a seguir. En el mismo recuento en Hechos, ahí vemos cómo él como líder fue ejemplo para todos. No solamente cuando salieron del barco, zarparon y se encontraron en la tormenta, les dijo, ¿sí vio? No debieron haber zarpado. Y por encima de todo eso, igual al final empezaron a seguirle, empezaron a tomarlo como ejemplo, tanto que en un momento se paró y empezó a comer y les dijo, ¿quieren comer? Y todos empezaron a comer, todos empezaron a seguir lo que Pablo decía y hacía. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer como líderes, es decir, que seamos un ejemplo para nuestras congregaciones, que seamos un ejemplo en la parte financiera, porque un líder es un ejemplo en todo. Yo les preguntaría, si yo entrara a sus cuentas del banco y vieran qué están gastando el dinero, estarían tan abiertos para decir, sí, vea, esto es lo que yo sé, usted puede seguir mi ejemplo. O alguien en la congregación le pregunta cómo manejo el dinero y usted dice, vea, así es como se maneja. Usted tiene un presupuesto, maneja cada uno de los rubros de tal manera que hace que la congregación confíe en lo que usted está mostrándoles, que usted es un ejemplo para ellos. Muchos de nosotros podríamos tal vez decir, tal vez no, tal vez yo me guardo los números para mí y no quiero que nadie los vea. Un ejemplo tiene un líder tiene una conciencia clara. Sabemos que Pablo también tenía buena conciencia. Él tenía la conciencia y lo sabemos porque inclusive en Hechos también nos dice él mismo que en Hechos 23 dice, Pablo mirando al concilio les dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, él tenía buena conciencia. Y a veces es difícil tener buena conciencia. En negocios es bien complicado manejarlos que honren al Señor. Les cuento una anécdota. En Colombia yo estaba viviendo en Canadá en ese momento, teníamos un negocio y el negocio nos salió la orden más grande que nos podía haber salido. Fui hasta Colombia porque estábamos importando unos productos de allá, todo estaba perfecto, todo lo que se iba a despachar a Canadá estaba en el empaque, todo funcionaba bien, estábamos en tiempo para despachar. Entonces yo llamo al cliente y le digo, ya vamos a entregarle su mercancía, lo llamo a Montreal y el señor me dice, vamos a entrar en bancarrota pronto, no creo que le pueda pagar. Era la orden más grande y íbamos a perder mucho dinero y yo tenía un seguro que si le despachaba, el seguro igual me iba a pagar. Y duré un fin de semana peleando contra esto, peleando en mi inconsciente si en realidad yo debería despachar y la conciencia no me dejó. Perdí dinero porque quería mantener una buena conciencia. Entonces, eso es una lucha que uno debe tener constante. Lo que yo estoy haciendo es en realidad algo que honre al Señor. Entonces, de la misma forma, uno como líder tiene que revisar su conciencia, si en realidad lo que está haciendo honra. Un líder es decidido.
Con esto quiero decir que un líder toma acción. Es decir, ahí donde ustedes están, en este preciso instante, hoy mismo pueden tomar acción en sus números. Es decir, este viaje, ¿cuánto me he gastado? Tengo que poner los números y ver en qué me he gastado el dinero, en qué me gasté lo que gasté la semana pasada. Hay que empezar a tomar acción y no dejar el dinero a los hombres de negocios o algo así. Uno como líder cristiano piensa que eso lo puede dejar a un lado, que el dinero es a un lado y que nosotros somos hombres de palabra y no tenemos que preocuparnos por eso, pero vamos a ver que la Biblia nos enseña algo diferente en ese sentido. Un líder es disciplinado. Un líder es disciplinado quiere decir que nos toca a cada uno de nosotros. Un líder trabaja con disciplina para hacer que las cosas se den de la manera que Dios quiere que se den. Pablo era disciplinado, si recuerdan, en 1 Corintios 15:10, él dice, pero por la gracia de Dios soy yo lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Era una persona trabajadora, disciplinada, trabajaba. Y un líder es como Cristo. Pues es una suma de todo esto. Aquí hay 6 características. Estas características fueron tomadas de un libro de MacArthur de 26 que él tiene. Si de pronto la librería todavía lo tiene, de liderazgo, lo podrían tomar y de ahí beneficiarse, porque son muchas. No todas están dirigidas a la parte financiera, pero estas nos pueden ayudar a tener una idea de que un líder debe ser de buen testimonio. ¿Qué nos dice la Biblia ahora? La Biblia nos dice, habla de dinero más que otro tema. La Biblia nos dice que Dios es la fuente, Salmos 50:10 dice, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Él es el dueño de todo. No solamente es el dueño, sino es el que da el poder para hacer el dinero. Deuteronomio 8:18 dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. No solamente eso, es el que da la prosperidad. La bendición del Señor es la que enriquece. Igualmente, Dios usa el dinero para que confiemos en Él. Mateo 6:32 y 33 dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas, pero buscad primero el reino, su reino y su justicia, y después todas estas cosas serán añadidas. El Dios usa el dinero para que seamos dignos de confianza. Lucas 16:11 dice, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Dios usa el dinero para demostrar su amor. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? El dinero igualmente nos sirve para demostrar el poder en el mundo. La experiencia en el seminario, no solamente en mi vida, sino en la vida de muchos estudiantes, me ha impactado cómo Dios ha usado el dinero para traer personas desde lo más lejos de África, de Europa, y las traen acá, y Dios provee, Dios les ha provisto, lo hemos podido ver, cómo Dios provee, y es el testimonio de mucha gente. En el Máster Seminario hacemos unos testimonios cada año, cada graduación, y cada uno trae su historia, y mucho tiene que ver con la parte financiera. Dios usa el dinero para mostrar su poder. Dios usa el dinero para unir a cristianos en obras. Hace un par de semanas nos unimos como iglesia y fue una bendición ver cómo la iglesia sacrificadamente se unió por una obra. Algo que nos tocó el corazón a todos en el ministerio. Dios usa el dinero para proveer dirección a nuestras vidas. El dinero es importante en la vida de los cristianos y la manera como usted lo maneje vamos a ver cómo ve usted el dinero, cuál es la dirección que usted le da a su vida, es de acuerdo a cómo usted vea, cómo usted maneja el dinero. Entonces,
Viendo esto, vamos a ver, dentro de esto vamos a ver cómo Dios dice que se gana el dinero. Dios dice, que habla de guardar el dinero y cómo podemos gastarlo. Dios dice que el dinero se gana. ¿Alguien tiene alguna propuesta? Trabajando, no hay más. Esa es la manera, hay que trabajar y trabajar duro. No es esperar a que alguien me lo regale, es trabajando y trabajando duro. No espere que le provean otros. A veces en el ministerio la gente entra pensando en que yo voy a hacerme misionero, entonces a mí me dan el dinero y no voy a trabajar. Eso no es cierto. Los misioneros trabajan más que las personas que trabajan en el mundo secular. No espere dinero fácil. Muchos buscan ir a comprar la lotería, a ver si de alguna manera pueden conseguir dinero fácil, pero el dinero se consigue trabajando y trabajando para proveer para su familia. Proverbios 24:27 dice, prepara tus labores fuera, disponlas en tus campos y edifica después tu casa. Muy importante, no hay que comprometer la integridad para ganar dinero. Proverbios 28:20. Proverbios. Se me va el. Aquí está. Proverbios 28:20. El hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Hay que no solamente ganarlo, sino que hay que ahorrar. O sea, el otro punto es ahorrar, hay que guardar dinero, hay que aprender a ahorrar y eso nos lo enseña la Biblia, en Proverbios 21:20 nos lo muestra. Hay que crear fondos de emergencia, por ejemplo. Cuando usted está regularmente en su vida, hay cosas que pasan en la vida de todo cristiano, un fondo de emergencia para poder llegar y sacar de ahí y cumplir con lo que es una enfermedad o se estrelló, no se sabe, cada uno tiene que tener estos fondos de emergencia. Hay que aprender a acumular dinero. Oigan esto, que uno diría, no hay que acumular, hay que aprender a acumular dinero, hay que aprender a invertir, aprender a usar el dinero porque Dios nos lo da y nosotros debemos ser responsables con lo que Él nos da. Entonces hay que aprender a manejarlo bien. No solamente por acumularlo, sino porque ese dinero nos va a servir para el futuro, para la familia. ¿Con qué vamos a ayudar a nuestra esposa si algún día morimos? ¿Con qué le vamos a dejar? Entonces piensen, por ejemplo, en un seguro de vida. Un seguro de vida es importante, de tal manera que si uno muere, ella quede con algo de dinero y no quede viuda sin ayuda. Entonces, guardar es importante y algo que voy a gastar un poco más de tiempo es gastar. Gastar, que es lo más fácil. Gastar es la parte más delicada. Hacerlo es difícil, guardarlo también, pero gastar es más fácil. Hay que tener algo muy importante, que lo primero que uno debe poner para gastar es dar primero a Dios. Lo primero, inclusive, sabemos en Génesis 14:20 que Abraham inclusive diezmaba antes de tener la ley. Malaquías 3:8, ¿qué dice? Que no robemos al Señor con nuestros diezmos. Segunda de Corintios también nos habla que hay que diezmar generosamente. Deuteronomio 14:23 también hay que tener temor, porque Dios, si uno le toma su dinero, hay que temerle. Entonces, hay que dar primero a Dios, hay que darle a las organizaciones cristianas, hay que darle a todas las personas que nos pidan. Hay que pensar en eso. Además, ¿cómo hago yo para organizar mis gastos? Hay que buscar primero la orientación de Dios, hay que orarle a Dios, hay que pedirle su dirección, buscar consejo en otras personas. El manejo del dinero, uno puede ir a otros lugares y preguntar cómo es la mejor manera de administrarlo,
buscar la voluntad de Dios, buscar unos hermanos que les puedan ayudar. Como les puse ahí el email, si ustedes están interesados o quieren alguna consulta, con mucho gusto, yo les puedo ayudar en lo que pueda, y si yo no lo sé, de pronto no tengo ni idea de las situaciones de cada uno de los países, pero sé a dónde puedo ir a buscar y de pronto encontrar algo de información y pasárselas, y si no sé, pues también les voy a decir. Entonces, hay que pedirle a Dios, hay que tener una buena conciencia, ya lo habíamos visto, hay que dar a los demás primero y hay que evitar, este es un punto importante, evite las indulgencias, es decir, yo me lo merezco, yo quiero, esto lo necesito, es algo que definitivamente me merezco, y muchas veces uno cae en lo que está haciendo el mundo en este momento en la parte de mercadeo. Ahora, un punto que también quiero tomar es que, o tratar, es que no solamente uno gasta, sino que uno se endeuda. En muchas ocasiones tenemos deudas. Entonces, lo primero que uno podría pensar, primero, ¿qué es prestar? Prestar es pasar una dominio temporal y prestársela a otra persona. O sea, coger lo que yo tengo, se lo entrego a otro para que él lo use, pero no es de él, sigue siendo mío. El banco, cuando nos presta, nos da un dinero, pero sigue siendo de él. Entonces, ese es el dominio. Uno presta $20, a veces nunca se los devuelven, pero uno podría decir, ok, yo se los regalo y no los presto sabiendo que no los van a devolver. Pero hay muchas formas de préstamo y, por ejemplo, hay muchas opciones. Uno puede prestar un carro. Un lease uno presta el carro por 3 años o 2 años o lo que sea necesario y lo regresa. Puede prestar cosas pequeñas, como hablamos ahora, un poco de dinero. Hay la cantidad, y también hay un riesgo en el préstamo. De acuerdo a cómo son las condiciones, un interés muy alto puede causarles problemas o le puede prestar a una persona que sabe que nunca le va a devolver, o si tiene alguien que sí se lo va a cuidar, como le decía yo una vez a alguien, yo confío en que mi esposa, si le entrego la billetera, no la va a gastar. Entonces hay que tener en cuenta que hay un riesgo involucrado en el préstamo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de prestar o no prestar? Aquí les pongo Éxodo, Levíticos. Todos estos pasajes nos muestran que sí se puede prestar. Cuando prestes, dice, uno puede prestar el dinero, inclusive hay un estímulo para prestar en Salmos 112, dice, bien le va al hombre que se apiada y presta. O sea, podemos prestar, es posible prestar. Okay. Puede ser mal usado, ese es el problema cuando prestamos. En los momentos que tomamos dinero prestado, lo usamos de una manera que no honra a Dios, porque lo cogemos para nuestra vanagloria o para gastarlo en lujos. Entonces puede ser mal usado, pero prestar se puede, es posible, no está prohibido prestar, no está prohibido pedir prestado, no está prohibido hacer dinero inclusive al interés, Lucas 19:23 y Mateo 15:27, y Dios nos dio esa posibilidad, o sea, es posible hacerlo. Pero hay un problema, que era las tentaciones, hay un problema con el préstamo del dinero, uno siempre quiere más, en realidad quiero un carro mejor que el que tengo, quiero un BMW, pero ¿puedo comprarlo? No. Y queda uno dentro de los préstamos, a veces podemos quedar atrapados en intereses, podemos quedar atrapados con las tarjetas de crédito, por ejemplo. Uno coge una tarjeta de crédito y la usa mal, va a estar en problemas. O puede prestar por codicia, porque quiere tener algo que los otros no tienen, o quiere prestar porque
por ejemplo, que la casa del vecino está mejor que la mía y quiero algo que el vecino no tiene. Entonces, muchas veces lo hacemos por codicia, lo hacemos por egoísmo o los prestamos para engañar, porque sabemos que nunca se lo vamos a devolver a la persona que se la pedimos prestada. A veces, hoy en día, que toda la crisis financiera es tan grande, la gente dice, bueno, yo me meto en esto y a mí qué me importa, ya voy a tomar ese crédito y ya no lo pago, o si veo que estoy muy mal, sigo tomando créditos, porque si ya igual me voy a quebrar, pues que me quiebre bien quebrado. Hay que tener cuidado con eso. Muchos negocios no pagan las deudas, muchos. Yo estuve en negocios y hay una cantidad impresionante de gente que no paga. Y ahora, nosotros como cristianos, ¿vamos a pagar las deudas? Sí. Nosotros debemos pagar las deudas. Y hay, o sea, cuando uno presta dinero, puede caer en deudas. Prestar y tener deudas son dos conceptos diferentes. Tener deudas es cuando una persona no puede cumplir con el compromiso que ha adquirido. Y hay síntomas que se presentan, yo se los voy a nombrar. Si ustedes están en una de estas, es posible que estén endeudados. ¿Qué quiere decir? Que llega una factura y que no la han podido pagar. No pueden pagar las facturas que les están llegando. Cuando uno puede pasar una noche en vela, preocupado por el dinero que no tiene. ¿Cómo voy a pagar? Cuando esas preocupaciones empiezan a mortificarlo, es porque puede que esté en problemas. O puede que de pronto quiera tener tiene una necesidad de una pasión por enriquecerse rápidamente. Eso también es un problema dentro de las deudas. O porque no trabaja. Si no trabaja, no hay forma de cómo pagar las cuentas. Avaricia, también querer más de lo que los otros tienen, o por codiciar. Todo eso son elementos que lo pueden llevar a endeudarse. Entonces, ya sabiendo esto, ¿cómo podemos nosotros funcionar? O sea, aquí les voy a dar unos consejos prácticos. Esto es donde podemos, al final vamos a dar las preguntas. Voy a dejar un tiempo para preguntas y respuestas. ¿Qué consejos? Vamos a hablar de cuáles son. Hay que establecer unos objetivos financieros. Hay que decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿En qué quiero gastar? Hay que poner cada una de las cuentas que ustedes manejan. Estoy seguro que todos las manejan, pero uno ni siquiera se da cuenta cuánto está pagando de teléfono, cuánto está pagando de arriendo. Bueno, hay unos grupos grandes que uno siempre sabe cuánto paga, pero hay cosas pequeñas que a veces uno las olvida y por eso sus finanzas no funcionan como uno esperaría que funcionen. Entonces hay que tener unos objetivos, hay que planear unos objetivos, hay que hacer un presupuesto, centrarse primero en los objetivos que son más importantes, es decir, buscar cuáles son lo que gasta más. Si uno está gastando más del 50% de lo que gana en vivienda, de pronto está está pasando más de eso, y eso es un problema para cada uno de los manejos financieros. El hecho de que uno ponga mucho dinero en algún rubro causa que tenga problemas en la parte financiera más adelante. Hay que comunicar esos objetivos, es decir, que todas las personas involucradas dentro de la familia conozcan, su esposa conozca, sus hijos conozcan cómo se está manejando las finanzas y cuál es cada una de estas finanzas, cada uno de estos ítems o líneas del presupuesto tienen valor. ¿Qué valor tienen? Es decir, si yo me voy a gastar, yo voy a poner acá, si yo me voy a gastar algo en misceláneos, si en misceláneos pongo el 30% de lo que yo me gano, pues no estoy haciendo mucho, porque si todo es misceláneo, yo no puedo controlar eso. Sin embargo, si yo pongo dentro de cada uno de los rubros, por ejemplo, alimentación, si hago alimentación,
10%, ya es algo más razonable. Yo puedo tratar de controlar rubros dentro de lo que yo tengo, dentro de lo que yo gasto. Ahora vamos a ver un poco más esto al detalle, pero hay que tener unos objetivos claros y todo el mundo debe estar involucrado dentro de eso para que todos compartan de lo mismo, porque si yo me voy a un lugar y lleno y hago, lo muevo demasiado, mis hijos que sepan exactamente qué esperar. Entonces, es importante que hay que empezar hoy, ya lo habíamos hablado, hay que tener un compromiso con el presupuesto o el plan que se haya hecho. El compromiso es decir, yo quiero cumplirlo. Hay que tener algo de flexibilidad porque a veces los misceláneos quedan en cero y no deja uno nada para tener un poco de respiro, de poder decir, ok, yo quiero comprar hoy algo que me interesó y me gustó. No, uno puede dejar un pedacito ahí para hacer lo que quiera. Y estar preparados para el cambio. A veces hay momentos en el mundo, como está sucediendo ahora, entonces uno debe estar preparado a lo que se viene, e igualmente estar listos para un incremento, por ejemplo, de salario. Si uno tiene más dinero, pues a veces esos cambios mejoran, no porque, o mejoran o empeoran. A veces uno gana, le subieron $10,000 o $5,000 su salario al año, y empieza a gastar, y a veces no necesariamente esa es la mejor opción. De pronto ese incremento de salario lo que va a causar es algo malo porque uno se empieza a gastar y pensando que sí podía y en realidad no podía porque la vida cambió, los ingresos y los egresos de ese momento cambiaron. Entonces, lo primero que hay que hacer es un presupuesto. Aquí yo he puesto, ustedes pueden hacer en el web nosotros tenemos, hay diferentes, se me fui demasiado para allá. Hay diferentes hojas de cálculo. Ustedes pueden usar cualquier cosa. Esta la saqué de Word. Ustedes pueden coger de donde quieran. Hay muchas que son gratuitas de cómo hacer un presupuesto. Esta es una hoja de cálculo donde pone los meses, como ven ahí, enero, febrero. Aquí están enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y aquí están los rubros. Entonces está el salario, cuánto se gana. Yo puse ahí unos números, los intereses, o sea, todo lo que usted se gana por mes y todo lo que usted se gasta. Entonces aquí está la hipoteca, luz, agua, teléfono, celular. Es poner cada uno de estos rubros. Lo primero que tiene que hacer es saber en qué se gasta el dinero. Es lo primero, es saber. Estoy muy rápido. Okay. Aquí está. Oh, estoy que me voy para allá, perdón. Ok, ahí está los gastos. Entonces ahí está teléfonos, gastos de la casa, diario vivir, alimento, cuidado de niños, lavandería. Es que ustedes saquen una lista de todo lo que gastan, estacionamiento, transporte, entretenimiento. Eso va a ser un presupuesto, es coger todos los gastos que tienen mensualmente y ponerlos en una lista. Y luego ponerles valores. Es decir, ver cuánto están gastando, cuánto están ganando y cuánto están gastando. Cuánto gastan de arriendo, cuánto gastan de luz, cuánto tienen en los, por ejemplo, aquí tengo la ofrenda. Entonces, si doy $300 de ofrenda, ¿cómo eso me afecta? Aquí lo pongo. Pero miren lo que pasa abajo. Una vez que ustedes han hecho eso, entonces al final está la suma y resta de todo eso. Aquí tengo 48,000 porque puse 50,000 al inicio como algo que yo había ingresado, pero si ven, el siguiente mes estoy corto, $1,800, 1,800, mire lo rojo que estoy, cada mes estoy corto. Cuando uno hace un presupuesto, uno se da cuenta exactamente si tiene dinero disponible o no. El banco no nos dice si yo tengo dinero. Muchas veces uno dice, tengo $10,000 o $1,000 en el banco, o pesos, o lo que ustedes manejen, o euros. Uno a veces coge ese dinero pensando que ese dinero está disponible y no. Lo que está disponible es lo que esté en el presupuesto para
gasto. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, para la comida, tengo $1000 al mes de comida, destinados para la comida. Cada semana me puedo gastar 250. Si yo me voy por encima de esos 250, pues el presupuesto me va a afectar. Eso es normal, eso es lógico. Si yo voy por debajo, también me va a sobrar. Si yo tengo excedentes de eso, quiere decir que presupuesté mal. Si me está sobrando, quiere decir que si yo estoy poniendo 1000 de alimento y me está sobrando, quiere decir que no estoy haciendo los números correctamente. O si me está faltando, entonces yo tengo que ir ajustando esos presupuestos de tal manera que pueda reflejar lo que es la realidad. Una vez que uno toma todo el dinero, toda los presupuestos o todas las casillas, lo va comparando y lo va modificando de acuerdo a lo que va pasando, a lo que va pasando en la realidad, lo va modificando y de esa manera puede tener una mejor planeación para el futuro. Estos son los presupuestos. Si quieren tener esa hoja, yo se las puedo enviar. Si quieren otra, ahí hay otras que yo bajé del internet y también les puedo enviar para que de pronto las usen o, como les digo, están ahí en Word. Un presupuesto requiere 3 pasos importantes. El primer paso es identificar cómo está gastando el dinero hoy. Habíamos hablado. Luego, el siguiente paso es generar unos objetivos al futuro. Es decir, así como yo lo gasto, yo digo cuánto me quiero gastar. Uno puede poner esos presupuestos en todo, en todo lo que gasta, uno puede hacer presupuestos. No me gasto más de $100 en teléfono, por decir algo. Y si me ofrecen un teléfono de $120, no lo puedo comprar, no puedo tener cable de más de tanto dinero. Entonces es ajustarlo de acuerdo a cómo uno lo quiere, cuál es su objetivo, y luego hacer un seguimiento de este presupuesto que se ha hecho, un seguimiento y irlo mirando a ver qué es lo que está pasando, para que no se salga de un lado a otro. Se puede utilizar software, se puede utilizar una hoja electrónica, puede hacerlo de la manera que quiera. Si no lo puede hacer con eso, lo hace a mano, pero hay que hacerlo. No hay que volverse muy complicado, muchas veces nos volvemos muy detallistas. El que les mostré tiene un poconón de detalles. No necesita uno tanto detalle, eso depende de cada una de las circunstancias, pero no necesita uno complicar tanto la pita. Hay que tener cuidado con la salida de dinero en efectivo. Muchas veces ese es el gasto grande. Yo me meto tanto dinero entre el bolsillo y esa es la manera que lo gasto, y no me doy cuenta ni siquiera en qué se gasta. Entonces hay que tener cuidado con esa salida de dinero en efectivo y, como acabamos de ver, si se está gastando más de lo que gana, es peligroso, puede llegar a deudas. Y tener cuidado que los lujos disfrazados de necesidades es un gran rubro de gastos en las personas. Nosotros necesitamos un iPad, yo necesito un iPad. En realidad, uno puede convertir cosas en lujos, en necesidades, y nosotros, si hay muchos de ustedes, yo no sé cómo manejan las finanzas ustedes en su casa, pero seguramente si es la esposa la que está manejando las finanzas, no lo va a dejar poner un dinero donde no debe. A veces si es uno se hace el tonto y dice, ok, no, esto sí lo necesito, yo lo compré porque lo necesitaba. Hay que diezmarse a sí mismo, es decir, no gastar más del 90%. Si uno se le baja ese 10% a todos sus presupuestos, de pronto va a lograr que tenga un presupuesto más acertado, en vez de subir más. Y los gastos extemporáneos es algo que siempre ocurren, los tenemos en todo momento, cada mes a veces llegan cosas, entonces hay que planear esos gastos y poner dinero para ellos. Les hablaba de cuidado con los aumentos porque a veces podemos meternos en problemas por ello. Hay que ahorrar,
es importante el ahorro. Los bancos son amigos, no son enemigos. Muchos tienen la mentalidad de que los bancos son ladrones, allá se están llevando. Si usted lo sabe manejar, usted puede conseguir del sistema financiero un provecho. Los bancos tienen muchas opciones para todos. Uno puede ir y buscar alternativas de todas ahí para el manejo del dinero. Siempre se pueden obtener mejores tarifas. El internet para comprar, para ir a buscar bancos es muy fácil buscar uno. Hoy en todos los bancos inclusive Latinoamérica tienen internet, o sea, es muy fácil encontrar una buena opción. Y de hecho, de una vez quiero mencionar que las compras por internet hoy en día son más seguras. Es importante esto porque uno puede usar el internet para comprar y gastar de pronto menos gasolina, puede uno hacer una compra un poco más inteligente. No está mal, las tarjetas de crédito por el internet las pueden usar. Hoy en día la seguridad que existe, la seguridad en los bancos que existe para el manejo de tarjetas de crédito es muy alta, mucho más de lo que era cuando esto arrancó. El pago en línea lo puede hacer igualmente, los pagos de sus servicios, los pagos de lo que tenga que pagar, lo puede hacer en línea y es muchas veces mejor por tiempo, tiene muchos beneficios. Usted puede manejar dinero sin tener un banco, eso también es importante. A veces yo no quiero usar un banco, pero igual hay sistemas o hay otros tipos de compañías que no son banco, que igual pueden ser utilizadas para manejar el dinero. Ahora, la tarjeta de crédito, este es uno de los grandes problemas en el mundo. Los Estados Unidos son los mayores utilizadores de tarjetas de crédito y estas tarjetas están causando a la gente que se endeude de una manera impresionante. El 60% de los que tienen tarjetas de crédito no la paga cuando llega la cuenta y el 40% nunca la va a poder pagar en su vida. Son unas estadísticas enormes. Entonces uno debe tener en cuenta qué es lo que va a hacer. Entonces yo les diría, cojan las tarjetas de crédito y rómpalas apenas lleguen a su casa, pero eso no es la manera. El punto es aprender a manejar una tarjeta de crédito. No es que porque me dieron $1000 de crédito ahora me lo puedo gastar y hacer lo que quiera con él, sino si uno recibe una tarjeta, uno la puede utilizar y pagar todas las cosas que recibe o todos los gastos que tiene que pagar, y luego puede pagarla cuando llega la cuenta. Hay que manejarlas con delicadeza, son amigas en vez de enemigas. Las tarjetas de crédito no son malas, mal manejadas sí lo son. Comprar casas siempre es una buena alternativa hasta el año 2000 o algo así, 2008, cuando todo se cayó. La vivienda cayó al piso en este país, entonces hay que analizar un poco eso de acuerdo a ver cuándo es posible volver a retomar este tema, pero es la compra de vivienda siempre, para mí ha sido un negocio todo el tiempo, todas las veces que lo he hecho me ha funcionado. Esperemos que Dios siga siendo misericordioso con todos ustedes igual. Entonces, uno puede tomar un crédito de casa, es fácil, o sea, es ir a buscarla y muchas veces uno se gasta mucho en arriendo y la compra de casa es una buena opción. Hay que tener autocontrol sobre los gastos. Hablábamos ahora de la disciplina, hay que controlar igualmente todos los gastos. Piense en lo que están comprando hoy en día. Anote todo lo que está gastando para saber en qué se gasta el dinero. Hay que pagar primero las deudas de tasa más alta, es decir, si usted tiene obligaciones, mire cuáles están cobrándole unos intereses más altos y de acuerdo con eso poder pagar lo que le está costando más, no caer en la trampa mínima, es decir, cuando le mandan una factura y dice yo solamente pague el mínimo, uno paga y paga y paga y nunca llega a pagar capital o paga muy poco de capital. Y haga fondos de emergencia para situaciones que se le puedan presentar
y no sea tan rápido en pagar su hipoteca. Las hipotecas son buenas porque uno puede deducir impuestos de ellos. Entonces, esto, yo puedo seguir hablando de muchas cosas, puedo hablar de inversiones, de acciones, de impuestos, de seguros, de salud, de retiro, de cómo comprar un carro, de qué hacer para una casa. Esto es un tema muy largo, que podemos gastar mucho tiempo. Entonces, yo quiero en este momento ir y preguntarles, ¿hay algo en lo que quisiera que yo les pudiera ayudar? Con mucho gusto, podemos abrir la sesión para preguntas. Sí, hermano. Antes de formular la pregunta, contar un caso. A un amigo se le perdió la tarjeta de crédito y entonces a un mes sin reclamarla y el hijo le dijo: papá no ha reclamado la tarjeta de crédito, no déjalo, que se la ha encontrado gasta menos que tu madre. Cuando dice el proverbio que quien sale por fiador me lo dará de cabeza, es Sí. mejor prestar, si tienes préstalo, pensando incluso en darlo. Sí. Más que firmarle a alguien que después no paga, Sí. y tienes tú que pagarlo, a lo mejor incluso hayas puesto propiedades de la familia. Yo les diría, no sean fiadores, la Biblia es clara en eso, nos habla en Proverbios y en otros lugares en no fiar, porque eso va a causarles problemas. Muchas veces uno presta su nombre para que otra persona compre una casa, por ejemplo, y resulta que el señor nunca paga y ¿quién es el responsable? Uno. Sin embargo, yo diría esto, a veces un hijo necesita una ayuda y uno como padre, si cree o si quiere, lo puede hacer. No es una obligación, no es un mandato de que no sea fiador, sin embargo, puede quedar en problemas. Sí, Ale. Rafa. Sí, yo pienso que la administradora de la casa debería o debe ser la mujer. Ella es la que está debe asumir ese rol. Sin embargo, no quiere decir que yo me desprendo de todo, sino yo le puedo decir a ella: "Ve, esto es lo que yo quisiera", o en consenso pueden organizar las finanzas y que ella sea la administradora. Esa es la manera, como yo lo hago personalmente. Sí, hermano. No es la primera vez, es la segunda que escucho que nosotros debemos de pagar primero las deudas con mayores intereses. Sí. Considero que puede ser tentador. De hecho, digo que no. Tengo una empresa en Honduras y doy crédito. Y resulta que no cobramos intereses. Obviamente me van a dejar de último. Sí. Es tentador porque puede pecar uno de pagar las deudas más viejas. Sí. Sí es para ti como persona, empresario, sí, porque entonces no te pagan, pero para el grupo general, si tú te pones a analizar yo tengo 3 deudas, por decir algo. Hay una que me está cobrando el 30% de interés, hay otra que me está cobrando el 15% y la otra el 5%. Anual, yo puedo coger la que más alto estoy pagando, y salgo y me libero de esa para después coger las siguientes que me están cobrando menos, porque todos esos intereses van sumando y al final voy a resultar pagando más dinero. Pero es cierto lo que dices, o sea, si no cobras interés, está muy bien porque estás beneficiando a muchas personas, pero seguramente ellos van a irse a buscar la que más les cobra porque es lo normal, van a gastar más si te pagan a ti y no le pagan al otro señor. ¿Sí? Sí, hermano. Bueno. Perdón, hermano, en eso que usted está hablando, yo diría de que sí es cierto lo que tú dices, pero a la misma vez el pensamiento no es no pagar, sino pagarle el mínimo a pero más el otro que tú debes.
pero Ujú. no es el concepto de no pagar. O no, no se puede pagar. Sí, siempre hay que pagar a todos. Pagar el mínimo, Ujú. nosotros Ujú. considerarlo más Ujú. por la deuda que sostienen Sí, el semillero. sí. Yo quisiera conocer el final de la historia primaria. ¿Recuperó su tarjeta? Ah, eso sí. ¿O otra persona le siguió robando? Sí. No sé, allá sí tiene que hablar con el Señor. Sí, sigue. Lo que pasa es que es un punto muy importante en cuestión de finanzas para nosotros como líderes, porque finalmente un descontrol nuestro va a afectar a la iglesia Ujú. Amén. tremendamente, porque conozco pastores que van sobre el dinero, ¿no? Ujú. Exprimen a los hermanos, y hablo exprimen porque no están ellos viendo a lo bibi, Ujú. pero están presionándola. Vamos a abrir esto, vamos a hacer esto, pero están involucrados en todo esto. Y ha habido una, muy fuerte deshonestidad Ujú. en nosotros. Se usa para este propósito, se pide para este propósito, se invierte en otro propósito, se va haciendo otro propósito, a veces no se rinde cuentas, y esos son síntomas también muy claros, personales, ¿no? Un pastor que tiene que ver, bueno, aquí algo anda mal en mí. Ujú. Ujú. Corto aquí, paro aquí, pedir perdón, y inclusive buscar a alguien que aconseje, a un pastor Ujú. que le aconseje, que le diga, ¿sabes qué? Esto se puede servir. Pero el punto es muy importante. Yo he oído que es el segundo problema de los pastores cuando Ujú. están en el ministerio. Primero sí que son las mujeres, después. Sí, sí. Pero es una buena consideración Ujú. para nosotros. Es Ok. significante. Sí, gracias, hermano. Sí, hermano. Hermano, sí, creo que ayer hablaba el hermano MacArthur con el hermano Phil Johnson Ujú. y es algo muy importante que nosotros establezcamos nuestra iglesia conforme al modelo bíblico y rodearnos de gente que sepa las cosas que nosotros no sabemos. A veces creemos que como somos pastores lo vamos a hacer todo y no es posible. El mismo libro de Hechos, ¿verdad?, habla de que cuando había problemas con la repartición de la comida a las viudas, se buscaron personas que sirvieran para eso, para que los apóstoles estuvieran dedicados a la predicación. Yo creo que debemos aprender de esto, la necesidad de rodearnos de personas capacitadas. Por ejemplo, usted tiene experiencia, Dios lo está usando en eso. No está el pastor Tolopilo dando esta charla, porque él entiende que usted tiene una mayor capacidad para eso. Así que creo que tenemos que orar por personas capacitadas en la iglesia y confiar en ellos para que nos ayuden a la administración. Sí. Ok. Sí. ¿Qué digo? ¿Qué no dije? Un momento, aquí el hermano va a hacer otro comentario. Me llama la atención lo que dice tocante a no ser tan rápido en pagar la hipoteca, ¿no? Sí. Sin embargo, si yo tuviera dinero ahorita para terminar de pagar, me ahorraría un montón de intereses. Y si yo puedo abonar a capital, me ahorro también muchos intereses, que son menos intereses de lo que voy a pagar. Nada más es una observación, ¿no? Sí. Cuando uno recibe un salario, bueno, ¿de qué país eres tú? De México. No conozco la legislación acerca de la compra de vivienda en México, sin embargo podría investigar un poco. En este país, si yo tengo una hipoteca, los impuestos que me quitan son menores a que si no la tengo. Es decir, que ese dinero de intereses que yo estoy pagando extra, que parece que estoy pagando extra, no lo estoy pagando porque me lo están quitando en los impuestos. Entonces, mientras yo tengo una hipoteca, está bien tenerla, no necesito pagarla rápido. Sin embargo, también debo que pensar que cuando me retire de trabajar, que ya no esté devengando ningún dinero, en ese momento sí yo quisiera no tener que pagar nada. O sea, que es parte de la planeación. Una pregunta que me parece a mí difícil. Sí. ¿En qué momento cobrar intereses se convierte en pecaminoso? En este sentido, una persona que se dedica al comercio necesita cobrar un margen de utilidad, un margen de beneficio, pero probablemente en su conciencia pueda considerar que es excesivo o
se sacrifica demasiado, se convierte en un mártir al querer no cobrar los intereses, pero una idea sobre cómo podríamos evitar caer en la usura, Sí. pero sí ser justo para cobrar el interés apropiado por la inflación y cosas así. Hay dos conceptos que está hermano hablando. Uno es los intereses y otro es la utilidad. Dentro de los negocios están hechos para generar utilidad. Es decir, yo gano, hago algo que manufacturo y cobro un poco más de lo que gano. Ese poco más está medido de acuerdo a lo que el mercado estipule. Es decir, que si yo lo hago a $10 y todo el mundo lo vende a 15, está bien yo moverme en eso. Si yo lo hago a $10 y lo quiero vender a 35, porque tengo un grupo o un nicho de mercado que quiero explotar, eso es usura. Los intereses es para que cuando yo cojo el dinero y se lo entrego a alguien para que esta persona me lo pague o me lo regrese con un provecho para mí. Es el mismo caso, si ese provecho, si yo lo que estoy haciendo es siendo a esas casas de cambio, por ejemplo, donde yo llevo el cheque y me cobran el 15% por hacerme el cambio del cheque, a mí me parece que eso es usura. Yo le podría cambiárselo por el 10. No. Sigue estando mal. Siga, hermano. Añadiendo al punto de nuestro hermano, ¿a quién se le debe de prestar y a quién no? Dentro de la iglesia, porque a veces hay problemas, ¿sí? Porque dice el Salmo 37:21, el impío toma prestado y no paga. Sí. Ese es el problema. Podemos prestarlos a veces hay en la iglesia como si fueran impíos. Sí. ¿Sí? Ahora, otro punto, hermano. Hace un momento usted mencionó que nos puede ayudar. Sí. Y esta es una ayuda, no sé si es una revelación que acabo de... el punto es esto que usted dijo, que el pastor, yo no me dedico, o sea, yo no tengo un salario. O sea, yo no me dedico, soy pastor de la iglesia, pero no recibo un salario. Yo tengo mi negocio. Y aquí el punto que me gustó, bueno, entiendo yo las finanzas, entiendo. Dice que el líder es digno de confianza, como testimonio. Me invitó el hermano a venir acá y hace un mes y medio un proveedor, como ahorita la situación económica en México está mal. Y le dije, ¿sabe qué? No, ahorita no quiero, necesito la mercancía, el producto, no puedo, ¿sí? Voy a salir y después a la mitad de marzo le dije, ¿qué le parece? Váyase, le traigo la mercancía y después me paga. Y usted me dice que ahorita escuché que me va a ayudar, no sé si me puede ¿pagar? No, yo le... Ok, con gusto. Sí, hermano. Sí. Si estoy mal, pues obviamente estoy aquí para que me corrijan. Yo había escuchado y he leído que en el Antiguo Testamento se hacía un préstamo, más o menos tenía 7 años, al 7º año eran perdonados los préstamos. Eso quería decir que la persona que pedía ese préstamo tenía la obligación de pagar en ese lapso de tiempo, no es que fuera conchudo o algo así. O sea, conchudo es como sinvergüenza, riesgo, y no lo pagara. Ahora, si eso es verdad, si estoy bien en eso, en lo que he escuchado y he leído, o sea, ¿cuánto es el tiempo prudente para pedir un crédito de vivienda? Lo digo porque yo me acabo de casar, pues una de las cosas que pues, yo quiero es pues. Sí. Eso dependería de los ingresos que estás recibiendo en este momento, dependería de el lugar donde quieras vivir, donde quieras, o sea, uno no se puede comprometer con cosas que no puede. Es decir, yo no puedo coger un crédito de 15 años o de 10 años cuando no lo puedo pagar. Mi cuota va a ser demasiado alta o los intereses. Es una relación entre las dos, es interés y la capacidad de pago. Entonces habría que ver en dónde estás, la ubicación o cosas de eso. Es como más personal. Esos créditos tan prolongados
30. O sea, ¿eso está bien? O sea, digamos... Sí, no hay ningún problema. Igual crédito, el tiempo no es una limitación. Yo puedo tener cortos o largos. Igual la Biblia no nos dice nada en relación a eso de que yo tome créditos largos. Lo que dices de los 7 años era algo que sucedía por ellos, por este grupo en particular, los israelitas, pero eso no quiere decir que sea algo que nosotros debamos seguir ahora en el Nuevo Testamento. No es un mandamiento, sí. Hay muchos pastores que no reciben su salario de la iglesia, sino que son bivocacionales, tienen su trabajo aparte, como nos cuenta aquí el hermano, y ahí reciben su sustento. Pero hay muchos otros pastores que recibimos un salario de la iglesia donde trabajamos, pero aún así tenemos otra profesión, una profesión que ejercimos posiblemente antes. En muchas ocasiones sale la oportunidad de algún trabajo que permita un ingreso extra. Personalmente no he sido partidario de mucho de eso porque siempre he considerado que en la iglesia hay suficiente para hacer, o sea, que realmente no es que le sobra un tiempo, no le sobra un tiempo, sino que antes como que falta tiempo para hacer y para estudiar. ¿Hasta qué punto está bien para un pastor que recibe su salario de la iglesia tener trabajos adicionales como un ingreso, como fuentes de ingreso adicional cuando está recibiendo el salario de la iglesia? Yo pienso que es posible, o sea, yo puedo tener un salario en la iglesia y tener un trabajo adicional. Si en la iglesia trabajo 40 horas, si quiero trabajar otras 15 horas afuera de la iglesia, no hay ningún problema. Yo diría, frente a eso, ¿cuál es la motivación para hacerlo? Es decir, ¿por qué quiero yo dejar mi familia al lado y poner 15 horas más de trabajo en una actividad que va a generar recursos, pero ¿cuál es la motivación? Dentro de esa motivación es que quiero salir de las deudas. Yo quiero, si quiero salir de las deudas, son 3 años, es un compromiso, pero si es solamente porque me quiero comprar un mejor carro, yo diría, tal vez no es lo mejor, no es la mejor opción. Porque mi punto está un poco en eso, en que o termino robándole tiempo a mi ministerio, o termino robándole tiempo a mi familia, o termino robándole tiempo a mi descanso, sí. Inclusive por obtener un ingreso cuando de alguna forma mi fuente de confianza y de sustento es el Señor a través del trabajo que Él me ha dado en la iglesia. Sí. Sí. Creo que dice aquí uno de los puntos fundamentales de toda esta sesión, la motivación. Creo que tenemos que revisitar nuestra convicción de que en la palabra de Dios encontramos todas las respuestas y tenemos que estudiar duro para comprender cuál es la motivación del ganar, del guardar, del gastar, porque es absolutamente todo ese el tema, solamente es el tema. ¿Cuál es la motivación que tenemos para ganar más dinero o menos dinero? ¿Qué motivación tenemos para guardar dinero? Personas que se hacen ricos y más ricos y más ricos. ¿Y qué motivación tenemos para gastar dinero? Absolutamente. Proverbios es un libro fabuloso donde encontramos respuestas claras, veraces, contemporáneas, sólidas. Y también el libro de Santiago, ¿no? Está lleno de eso. Entonces, el compromiso es estudiar la palabra del Señor con profundidad, con compasión y encontrar todas esas respuestas que nos dan la luz en el tema de los motivos para ganar, gastar y guardar. Gracias, hermano. Yo quiero decir que en el área de la construcción, por lo menos en México, se hacen estudios para que los que van a comprar una vivienda esté de acuerdo a y se procura que el pago que van a dar mensual, y esto ayuda para el recién casado y para todos, no rebase el 30% de los ingresos. Ese es el cálculo que se tiene allá en México. Posiblemente se iba en otros lugares, ese es lo que quería. Gracias, hermano. Cuando el hermano estaba hablando antes de que hay un género que no sabe si lo van a pagar. Yo tengo un amigo que le debía 5 millones a otro y le cumplía el plazo. Y esa noche, a las 2 de la mañana, ya no podía dormir, haciendo números que no había forma de poder pagar. Y lo llamó por teléfono. A las
2 de la mañana dice, mira, que los 5 millones que te debo, que no te los puedo pagar. Mañana cumple, pero no te lo voy a pagar. Dice, bueno, ¿y por qué me llamas a las 2 de la mañana? Dice, porque ya que yo no duermo, que no duermas. Bueno, ya. Sí, hermano, allá atrás. Sí. Hermano, quería mencionar con esto de que no son intereses. De hecho, yo vendo ese producto. Si al vender producto, pues de hecho no hay cárcel por una deuda. Entonces, no debemos ignorar que somos embajadores de Cristo. Como lo representamos a Él, podemos caer en la tentación por la avaricia, la codicia, ¿verdad? Dice el Señor en 1 Timoteo, clarito, en 6:6, que no debe nada salir y nada nos llevamos, ¿verdad? Así que si queremos enriquecernos, caemos en la tentación, ¿verdad? Del daño. Lo que yo quiero decir, porque yo conozco muchos ministros a los cuales yo les he dado crédito porque vengo llanza, pero resulta que como en el banco les cobran más intereses, pagan al banco, al marito no les cobran, 2 años, 3 años, entonces cae la tentación de que yo vaya. Ok, gracias hermano por sus comentarios. Bueno, cualquier persona que quiera hacer un comentario adicional se puede acercar, yo voy a estar acá. En este momento ya son las 12, es el momento de tomar... Pero antes de que salgan, les quiero hacer 2 anuncios. Uno, que a los que estén interesados en el Instituto de Expositores, a los que quieran conocer un poco de cómo funcionan las clases, a las 4 de la tarde vamos a estar acá con el hermano Josías. E igualmente, aquellos que están tomando las clases en línea, el hermano Josías quiere conversar con ustedes aquí al lado, donde vamos a almorzar. Entonces, eso es todo. Vamos a hacer una oración para que se puedan ir a sus almuerzos. Gracias, Padre Santo, te damos por la bendición de poder conocer un poco más, no solamente la palabra, sino también las finanzas, Señor. Sabemos que es algo y que es un tema que es importante para cada uno de nosotros. Señor, muéstranos tu voluntad en cómo manejamos las finanzas en nuestras vidas, Señor. Y en este día, en especial, Señor, ayúdanos a honrar y glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros también tenemos que hacer como líderes, es decir, que seamos un ejemplo para nuestras congregaciones, que seamos un ejemplo en la parte financiera, porque un líder es un ejemplo en todo. Yo les preguntaría, si yo entrara a sus cuentas del banco y vieran qué están gastando el dinero, estarían tan abiertos para decir, sí, vea, esto es lo que yo sé, usted puede seguir mi ejemplo. O alguien en la congregación le pregunta cómo manejo el dinero y usted dice, vea, así es como se maneja. Usted tiene un presupuesto, maneja cada uno de los rubros de tal manera que hace que la congregación confíe en lo que usted está mostrándoles, que usted es un ejemplo para ellos. Muchos de nosotros podríamos tal vez decir, tal vez no, tal vez yo me guardo los números para mí y no quiero que nadie los vea. Un ejemplo tiene un líder tiene una conciencia clara. Sabemos que Pablo también tenía buena conciencia. Él tenía la conciencia y lo sabemos porque inclusive en Hechos también nos dice él mismo que en Hechos 23 dice, Pablo mirando al concilio les dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, él tenía buena conciencia. Y a veces es difícil tener buena conciencia. En negocios es bien complicado manejarlos que honren al Señor. Les cuento una anécdota. En Colombia yo estaba viviendo en Canadá en ese momento, teníamos un negocio y el negocio nos salió la orden más grande que nos podía haber salido. Fui hasta Colombia porque estábamos importando unos productos de allá, llegué, todo estaba perfecto, todo lo que se iba a despachar a Canadá estaba en el empaque, todo funcionaba bien, estábamos en tiempo para despachar. Entonces yo llamo al cliente y le digo, ya vamos a entregarle su mercancía, lo llamo a Montreal. Y el Señor me dice, vamos a entrar en bancarrota pronto, no creo que le pueda pagar. Era la orden más grande y íbamos a perder. Gracias, Henry, es para mí un privilegio el poder estar acá. No me siento
financiero más apropiado para poder hablar de finanzas, porque a pesar de toda la experiencia financiera, desde muy pequeño estuve involucrado en negocios, cometí muchos errores y es por eso también que a veces uno puede aprender de los errores que comete, y por eso quiero manifestar o expresarles o contarles cosas dentro del mundo financiero para que ustedes tengan en cuenta y no cometan esos mismos errores. Tengo formación en administración, en mercadeo, en finanzas. Entonces, si ustedes tienen preguntas, vamos a hacer la sesión, no es una predicación expositiva, es una sesión informativa de qué dice la Biblia en el tema financiero y qué dice la Biblia acerca de las personas que están involucradas en el tema financiero, y luego vamos a ver algo que son como unos consejos para nosotros como pastores o líderes. Voy a grabar la presentación, es decir, que no les entregué notas, pero la voy a poner en el web. Es decir, si ustedes toman mi email, lo pueden escribir y me envían un email y yo les envío el link en donde les voy a poner la presentación y lo que estamos haciendo acá. Un segundo. Ay, se me fue. Ok. En este momento la industria, la economía mundial está sufriendo de muchas maneras. Muchos de ustedes igualmente están sufriendo por los problemas financieros que vive el mundo. Los europeos, por ejemplo, están nerviosos de lo que pueda pasar en Grecia, en España, en Italia, en Portugal. Los Estados Unidos está de la misma manera pendiente de lo que pueda pasar. Ayer alguien escribió en uno de los periódicos que Grecia había llegado a un acuerdo, pero sin embargo estos acuerdos nos siguen manteniendo nerviosos de lo que está pasando en el mundo, y eso nos afecta, eso afecta la economía de todos, afecta este país, está afectando Latinoamérica. Este país tiene elecciones este año y seguramente va a haber un crecimiento diferente a cuando no hay. Normalmente las elecciones no traen un buen momento para la economía del país. Acabamos de venir de una recesión, entramos a otra, hay nerviosismo, y a esto hay que sumarle que los líderes o los pastores, las iglesias consideran que hay que mantenerlos humildes, es decir, mantenerlos con muy poco dinero para vivir. Entonces, ¿qué hace uno como líder para administrar el dinero o el poco dinero que tiene para poder vivir en este mundo donde nos bombardean todo el tiempo de cosas que creemos que necesitamos? Entonces, lo que voy a hacer, vamos a dividirlo en 3 sesiones, nuestro seminario. El primero es, vamos a ver la responsabilidad que debe tener un buen líder. Un buen líder debe tener un buen testimonio. Luego vamos a ver qué dice Dios acerca del dinero, y luego vamos a ver estos consejos prácticos de los que estamos hablando. Un líder es digno de confianza. Un líder es digno de confianza quiere decir que nosotros somos, si son líderes dentro de su congregación, la gente debe confiar en ustedes. Nosotros sabemos que Pablo es un ejemplo para todos nosotros como líderes, y Pablo hizo dentro de su ministerio, cuando estuvo acá, él era una persona que era digna de confianza. Si recuerdan, en Hechos 27, cuando él va en su viaje a Roma, porque lo llevaban preso, él era el preso del barco, y por encima de él estaban todos, estaba el contramaestre, el capitán del barco, la tripulación, todo el mundo estaba por encima del preso, de Pablo. Y sin embargo, cuando Julio, el centurión, estuvo con él, y al siguiente día él le dijo
lo dejó ir a bajarse y que sus hermanos lo atendieran. O sea, pónganse a pensar, el preso del barco le pregunta al que lo está cuidando, ¿puedo ir y que allí me atiendan al siguiente día? Y lo dejó ir. ¿Cómo hizo él para confiar en Pablo? Es algo que llama la atención. ¿Por qué le dio esa confianza a Pablo? ¿Cómo se ganó la confianza en solamente un día? Y eso es lo que los líderes deben tener. Nosotros como líderes debemos tener suficiente confianza, que la gente confíe en nosotros. Y a veces esa no es lo que pasa dentro de nuestras congregaciones. A veces ni siquiera confían las esposas. Muchas de ellas pueden en este momento estar orando por muchos de ustedes para que no gasten más de lo que deberían estar gastando. Entonces un líder es digno de confianza. Un líder es un ejemplo a seguir. En el mismo recuento en Hechos, ahí vemos cómo él como líder fue ejemplo para todos. No solamente cuando salieron del barco, zarparon y se encontraron en la tormenta, les dijo, ¿sí vio? No debieron haber zarpado. Y por encima de todo eso, igual al final empezaron a seguirle, empezaron a tomarlo como ejemplo, tanto que en un momento se paró y empezó a comer y les dijo, ¿quieren comer? Y todos empezaron a comer, todos empezaron a seguir lo que Pablo decía y hacía. Y eso es lo que nos da mucho dinero. Y yo tenía un seguro que si le despachaba, el seguro igual me iba a pagar. Y duré un fin de semana peleando contra esto, peleando en mi inconsciente si en realidad yo debería despachar, y la conciencia no me dejó. Perdí dinero porque quería mantener una buena conciencia. Entonces, eso es una lucha que uno debe tener constante. Lo que yo estoy haciendo es en realidad algo que honre al Señor. Entonces, de la misma forma, uno como líder tiene que revisar su conciencia, si en realidad lo que está haciendo honra. Un líder es decidido. Con esto quiero decir que un líder toma acción. Es decir, ahí donde ustedes están, en este preciso instante, hoy mismo pueden tomar acción en sus números. Es decir, este viaje, ¿cuánto me he gastado? Tengo que poner los números y ver en qué me he gastado el dinero, en qué me gasté lo que gasté la semana pasada. Hay que empezar a tomar acción y no dejar el dinero a los hombres de negocios o algo así. Uno como líder cristiano piensa que eso lo puede dejar a un lado, que el dinero es a un lado y que nosotros somos hombres de palabra y no tenemos que preocuparnos por eso, pero vamos a ver que la Biblia nos enseña algo diferente en ese sentido. Un líder es disciplinado. Un líder es disciplinado quiere decir que nos toca a cada uno de nosotros. Un líder trabaja con disciplina para hacer que las cosas se den de la manera que Dios quiere que se den. Pablo era disciplinado, si recuerdan, en 1 Corintios 15:10, él dice, pero por la gracia de Dios soy yo lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Era una persona trabajadora, disciplinada, trabajaba. Y un líder es como Cristo. Pues es una suma de todo esto. Aquí hay 6 características. Estas características